Le damos la bienvenida al doctor Pedro Felipe Carvajal, presidente de la organización Carvajal. Es una multilatina que está presente, doctor Pedro Felipe, ¿me recuerda? ¿En 15 países? En 15 países y agrupa un número importante de empresas en diferentes sectores. El doctor Pedro Felipe ha tenido una trayectoria inicial en la banca, precisamente, en sus comienzos en Interbanco, posteriormente en el Banco Santander, de origen español, y luego ha desempeñado una serie de cargos, entre otros la vicepresidencia de estrategia corporativa en Carvajal, la presidencia de Empaques S.A., y ahora está al frente con tamaña responsabilidad de orientar los destinos de la organización Carvajal como grupo empresarial. Entonces, bienvenido, doctor Pedro Felipe, el auditorio es suyo. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien. Pues primero agradecerles por esta invitación. Para mí es un verdadero honor. Doctor Guillermo, doctora Viviana, doctor Edilberto, todos. Yo quiero compartir con ustedes lo que son mis creencias del liderazgo. Yo soy muy malo para el PowerPoint, yo creo más en el Power People y en el Power Action, entonces yo necesito que alguien me ayude con un lapicerito porque yo voy a decir 5 ideas y después se me olvidan a lo largo de la presentación, entonces que alguien me ayude. ¿Cuál es tu nombre? Tú me ayudas entonces con esto. Entonces escribamos primero, que no me vayan a regañar aquí en la universidad, hablemos de la locura. Esa va a estar buena. Segundo, hablemos sobre propósito. Tercero, hablemos sobre actitud. Y cuarto, hablemos sobre expertise o volverse expertos. Voy a arrancar rápidamente contándoles qué es la organización Carvajal y de ahí entramos a hablar sobre estos 4 temas. La organización Carvajal es una empresa familiar, arranca hace 117 años, cuando en la carrera quinta, en el centro de Cali, miembros de la familia Carvajal, la primera generación, transforman la sala de la casa, la convierten en la empresa. Y fue una imprenta. Durante muchos años, todo el origen fue alrededor de las artes gráficas. Llega la Primera Guerra Mundial, nosotros importábamos materias primas, fue casi que nuestra primera quiebra. Pero a pesar, digamos, de ese momento difícil, logramos salir adelante. Después tuvimos la crisis del año 30. Mi padre en ese momento estaba terminando su bachillerato, le toca retirarse del colegio para dedicarse a trabajar y lograron salir adelante. Después viene la Segunda Guerra Mundial y algo muy parecido sucedió. Hemos pasado por 2 guerras mundiales, múltiples depresiones, recesiones. Países como Venezuela, que era un mercado principal para nosotros, desapareció completamente, y industrias como la de artes gráficas totalmente transformada. Les voy a poner un ejemplo de un negocio del cual nosotros éramos líderes en América Latina y yo creo que muchos de ustedes hoy no tuvieron la oportunidad de conocer ese negocio. Los directorios telefónicos. Resulta que las páginas amarillas de publicar eran un negocio nuestro. Y a comienzos del año 2000 nosotros veíamos a ese monstruo acercarse que se llama Google, pero decíamos, no, esa información es muy general. Google nunca va a poder tener la precisión de la información que nosotros tenemos. Y después veíamos cómo ese monstruo se iba acercando y se iba acercando y se iba acercando. Esos son los retos que nosotros vivimos permanentemente. Y si no nos reinventamos, morimos. Y hay una frase que me gusta a mí repetir con todos mis coequiperos y es: industria que no está viviendo una disrupción
es una industria que va a desaparecer. Hoy todas las industrias están viviendo disrupción. Imagínense la industria de la música. A ustedes no les tocó el disco así grande de vinilo, creo yo. Y pues hoy en día en el celular podemos tener toda la música que queremos. Eso era impensable hace 10 o 15 años. ¿Quién sabe dónde vamos a estar en 5 o 7 años? Porque la realidad es que cada vez los cambios son mucho más acelerados. Hoy la organización está en 3 sectores: un sector papel y empaque, un sector de tecnología. Estamos haciendo inversiones muy fuertes en tecnología, consideramos que la tecnología es un área y un sector muy importante para nosotros, y un tercer sector es un sector inmobiliario. Eso es lo que es hoy Carvajal, muy diferente a lo que era hace 117 años. Y es muy probable que dentro de 10 o 15 años sea una empresa diferente. Nosotros todos los días nos tenemos que reinventar. Y ese es un primer mensaje que les quiero dejar. Yo hoy soy un representante de la familia y de la organización, y mi reto es empezar a formar futuros líderes para que dentro de unos años ellos me puedan reemplazar. Entonces arranquemos nuestra conversación, y ahí la palabra clave es conversación. Tenemos hasta las 9:15, ustedes me van mostrando más o menos el reloj porque yo apenas a veces sigo. Entonces cuando digo conversaciones, levanten la mano en cualquier momento, me dicen no entendí, ampliemos, póngame un ejemplo, cualquier cosa, bienvenido, es una conversación entre todos aquí. Entonces el primer tema es la locura. Hay un señor de apellido Kaufman, y él es una persona que yo leo mucho, y a mí me gusta aprenderle mucho al señor Kaufman. Y él habla del concepto de la locura cuando, por ejemplo, hoy que tenemos partido de fútbol y le vamos a ganar a Bolivia y vamos a clasificarnos porque tenemos que ser optimistas. ¿No crees? Ah, hombre, vamos a ver que le vamos a ganar hoy. Bueno, entonces, a vos que te gusta el fútbol, ¿cuál es el rol de un defensa? ¿Cuál? ¿Contener el ataque? Bueno, entonces ahí es donde el amigo Kaufman dice, ojo, ojo, eso puede ser la locura. El rol de un defensa no es que no le metan goles ni contener el ataque, sino ayudar a que el equipo gane. Y eso es muy, muy diferente, y por eso yo repito mucho a mis coequiperos, a todo el equipo de Carvajal, en todos los discursos que tengo con ellos, yo les digo, el rol de ustedes no es que el área logística, no es que el área comercial, no es que el área de operaciones le vaya bien, sino que a la empresa le vaya bien, y ustedes son responsables de que a toda la empresa le vaya bien. Y el gran objetivo es ayudarle al equipo a ganar. Y si uno se pone a ver la historia de grandes equipos, ve cómo los delanteros, los mediocampistas, los defensas tienen que pensar es en ayudar a que el equipo gane. Y ahí es donde Kaufman dice, si el delantero está pensando que su rol es solo meter goles, ese equipo no va a ser un equipo campeón. El delantero tiene que estar pensando siempre en que el equipo gane. Y ese es un mensaje que todos los días doy a la organización y a todos mis coequiperos. Su rol de logística no es solo almacenar y despachar. Su rol de logística es que tengamos un flujo desde área comercial hasta el despacho de forma impecable, utilizando la inteligencia colectiva. Entonces voy cerrando el primer mensaje, y ustedes todos se tienen que responder. ¿Venimos a cumplir un rol o a contribuir en una misión?
Y eso es algo que a lo largo de sus vidas lo van a tener que repetir y repetir y repetir. Y ahorita que hablábamos sobre la situación del país, creo que es muy importante siempre pensar en esa inteligencia colectiva de cara a que nosotros podamos contribuir en una misión de que dejemos este país mejor de que lo encontramos. Entonces, el primer mensaje de la locura es: no venimos a cumplir un rol, venimos a contribuir a una misión. Cierro el primer mensaje. El segundo punto es propósito. Dentro de muy poco, ustedes van a empezar a explorar su vida laboral y van a empezar a definir dónde quieren trabajar. Y así como ustedes decidieron tomar una carrera, dentro de poco van a definir dónde quieren trabajar. Asegúrense de que el propósito de la empresa donde ustedes vayan a trabajar se alinee totalmente al propósito de vida que ustedes tienen. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera mucha gente insatisfecha porque su propósito de vida es muy diferente al propósito de la empresa. En la organización Carvajal, cuando nosotros hablamos de propósito de empresa, es el para qué existe la empresa, porque muchas veces uno habla de propósito y eso se queda como una cosa por allá rara, allá a 30.000 pies de altura. No, es el para qué existe. Y nosotros hemos declarado, y lo hacemos cuando arrancamos reuniones, lo hacemos cuando estamos haciendo una negociación con un cliente, cuando estamos haciendo una negociación con un proveedor, y siempre lo primero es tener el propósito presente y claro. Los colaboradores de la organización tenemos que tener el propósito claro. Y el propósito de la organización es impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. El hacer las cosas bien es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y entonces se asocia: Carvajal hace las cosas bien. Pero nosotros, ¿cómo construimos ese propósito? Le preguntamos a la familia, le preguntamos a los colaboradores, le preguntamos a los clientes: ¿usted qué piensa que debe ser el propósito de la organización? Y llegamos a esa frase: impulsamos el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. ¿Por qué el económico? Porque nosotros tenemos que ganar plata. Esa es la forma como nosotros sostenemos a 17.000 familias, que son los 17.000 colaboradores que tenemos y que permanentemente estamos reinvirtiendo. Generalmente reinvertimos el 70, el 75% en nuevos proyectos, y eso es lo que ha sido la historia de Carvajal, porque siempre tenemos fe en el futuro. Pero viene un componente muy importante, que es el social. ¿Y por qué el social? Porque un señor en los años 60, que se llama Manuel Carvajal, dice: una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo, porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa. Entonces, en ese momento, yo pues siempre como que curioso he estado cómo habrá sido la conversación entre Manuel, mi padre y mis tíos. Tenemos que donar el 23% de la propiedad a la fundación. Eso suena como raro. Uno que vaya a montar una empresa, que los dos nos juntemos y vamos a montar una empresa y después decíamos: no, pero entonces vamos a donar el 30% o el 25% a una fundación. Eso no es común. Y han desarrollado casos de negocio universidades de Estados Unidos sobre el caso Carvajal, del por qué decidieron hacer eso. Y cuando hoy se habla de capitalismo consciente, y yo repito la frase que le aprendí a Manuel Carvajal,
Dicen, eso es capitalismo consciente. Es como lo que nosotros hemos recibido lo devolvemos a la sociedad. Y eso es parte de nuestra esencia. Entonces, algo muy importante cuando ustedes vayan a empezar a trabajar, ustedes pueden hacer esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Y ven si se alinea con el propósito de vida de ustedes. Porque si ustedes logran hacer eso, ustedes no se imaginan lo potente que se vuelve a lo largo de su vida identificarse con el propósito de la empresa. Me encanta que me hayas interrumpido. Mercado laboral tan difícil como es el colombiano, cómo buscar una empresa que cumpla pues con nuestro. Y también sí es como, uno puede crear un propósito pues cuando entra a una empresa, o solamente uno llega con un propósito, uno lo puede crear. No, digamos que el propósito tuyo, vos mismo lo tenés que desarrollar. Y eso es a través de quedarse a veces por la noche desvelado diciendo, a ver, ¿yo qué vine a hacer a esta vida? Y uno puede estar en una situación muy difícil. Yo les puedo echar la historia de que no solo era publicar, era grupo editorial Norma, era formas continuas. La transformación digital a nosotros nos arrolló. El 70% de las utilidades que nosotros teníamos hace 10 años desaparecieron, pero el propósito nunca cambió. Entonces, mi propósito de vida es ayudar a construir a través de la confianza, la transparencia, la coherencia, un movimiento que ayude a transformar vidas. Y si eso está asociado a ese propósito de la empresa, yo digo, yo quiero trabajar allá. Y si no, yo me hubiera independizado y monto mi propia empresa o decido ir a trabajar a otra empresa donde yo me identifique con ese propósito. Entonces, lo más importante es que vos logres tener claro cuál es tu propósito de vida y en una misma entrevista o cuando estés metido en internet y averiguando sobre diferentes empresas en función de lo que te guste, entonces yo quiero saber cuál es el propósito de esta empresa. ¿Ustedes qué vinieron a hacer? ¿Ustedes por qué existen? Y cuando esa empresa tiene eso muy claro y vos tenés eso muy claro, decís, ahí es donde yo quiero trabajar, porque te vas a empezar a encontrar gente que está pensando lo mismo. Pero muy buena pregunta. No sé si te respondí o querés ampliar algo. El micrófono. A veces es muy complicado conseguir un trabajo, ¿cierto? Pues hoy en día, ¿cierto? Sí. Sabemos cómo están las tasas de desempleo. Entonces yo creo que tener un propósito, llegar buscando una empresa por el propósito, para el caso colombiano es muy complicado. Entonces por eso yo digo como, uno cómo le puede pedir a una persona, ¿cierto? Que busque una empresa de acuerdo a uno, si es muy complicado de hecho conseguir una empresa que lo quiera recibir a uno. Algo muy importante, nunca dije que era fácil, es muy difícil, pero que también ¿qué te voy a contar? Te voy a contar algo. Por mi trabajo me toca viajar mucho. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo por fuera ven el talento colombiano. Y yo conozco mucha gente que desde sus casas en Cali, Colombia, hoy trabajan para empresas en California. Y no todo en tecnología, principalmente en tecnología, principalmente en programación. Pero hoy en día trabajan para centros de servicios compartidos donde le llevan la contabilidad, le pueden llevar la tesorería, los mismos, desde Cali, Colombia. Entonces, yo creo que es importante uno también explorar ese mundo y ustedes tienen una ventaja muy grande que a mí me tocó ya más tardecito y es que ustedes tienen acceso al mundo entero en sus computadores o en sus celulares. Entonces, no es fácil y el propósito de vida uno se tiene que preguntar, inclusive con amigos pueden hablar mucho del tema y es ¿qué vinimos a hacer este mundo? ¿Para qué estamos acá? Y asociar eso a el propósito de la empresa.
Muy buena pregunta. Está muy bueno con estas preguntas. La preguntita de sale un poquitico lo que usted estaba hablando, pero al principio nombraste acerca de que Carvajal tiene el 70-75% invertido en tecnología principalmente. Siquiera que aclaraste. Reinvertimos Sí, el 75-80% Yo de te las quería- utilidades. Cuando vos ves una utilidad en PIG abajo, Carvajal históricamente, porque empresas familiares pueden decir, no, primero la familia. ¿Qué ha decidido hacer la familia? No, primero la empresa. Y entonces nosotros lo que hacemos es que reinvertimos esas utilidades para seguir creciendo y seguir generando empleo. Tecnología es solo un sector de los 3 sectores. Solo un sector de entonces, tecnología. El otro sector es papel y empaque, donde hay 3 empresas. En tecnología tenemos 5 unidades y tenemos sector inmobiliario. Ok, yo te quería preguntar, Sí. ya para que me seas nada más específico, frente al sector de la tecnología, ¿en qué están enfocados ustedes? ¿O Muy qué, buena cuál es pregunta. la reinversión que ustedes hacen? ¿Cuál es el prospecto que ustedes ven con la tecnología y por qué? Muy buena pregunta. Entonces, Qué pena, yo tengo una referencia de que ahorita mismo, pues por todo el cambio que ha habido la tecnología, ahorita mismo está haciendo el punto de pie, el punto de partida para la gran cantidad de empresas a nivel pues, mundial y etcétera. Entonces, sí estoy interesado en saber, como Carvajal, cuál es el propósito frente con esa reinversión ante la tecnología. perfecto. Entonces, primero, la palabra tecnología es muy amplia. Muy amplia. Tecnología es demasiado general. Nosotros, ¿en qué estamos en tecnología? Tenemos un call center que genera aproximadamente unos 7.000 empleos y está creciendo. Presta desde Colombia servicios al exterior. Entonces, hoy hay personas como ustedes que contestan aquí en Cali, Colombia, y el cliente puede estar en Estados Unidos y puede ser en español, también en inglés. Ahí aprovecho, abro un paréntesis y lo cierro rápido. Sé por la persona que maneja la agencia de inversión del Valle del Cauca, mucha demanda de call centers en Cali y necesitan mucha gente. Cierro el paréntesis. Una secundaria. Cuando empresas como superficies o supermercados se conectan con sus proveedores, entonces vamos a poner Cañaveral se conecta con un proveedor, requiere una plataforma tecnológica para hacer esas transacciones. Esa plataforma es nuestra. Ese es un ejemplo, pero así hay muchas plataformas. Ese es un segundo ejemplo. Tenemos una plataforma de salud. Cuando uno va a una clínica y lo atienden, cuando entonces están metiendo la información, esa plataforma puede ser nuestra. Así, pero hay 7, 8, 9, 10 empresas muy grandes. Otra unidad es una unidad de fábrica de procesos. Entonces hay empresas que nos dicen a nosotros no queremos manejar nuestras áreas administrativas y de soporte, nos gustaría que usted nos las maneje. Nosotros manejamos áreas administrativas y de soporte. Esas son las diferentes áreas de tecnología. Gracias por la pregunta. Entonces, hablamos de la locura, hablamos de alinear propósitos, el tercero es actitud. A lo largo de mis 27 años ya de vida laboral, yo lo que puedo confirmarles, y es una creencia mía de liderazgo, es que la actitud hace generalmente entre el 80 y 90% de la diferencia. Nosotros a lo largo de mi vida laboral nos hemos enfrentado a muchas crisis, a muchos momentos difíciles, pero el equipo que siempre me ha rodeado siempre está en función de buscar una solución independientemente de la gravedad del problema. Y eso todo se da por la actitud. A mí me gusta mucho poner ejemplos, a veces de fútbol, a veces de cualquier otro tipo de ejemplo.
Y cuando estoy arrancando una reunión digo, hoy tenemos que tener la actitud de la gacela cuando está saliendo el sol y tiene que salir a comer. Esa es la actitud. Porque uno en la vida y en la fría piscina de la competencia, cuando tiene otros competidores que están tratando de arrasar con todos los clientes, y a veces eso es un deporte de contacto donde la competencia es feroz y uno tiene que saber ganar, yo le digo a mi gente, nosotros estamos aquí para jugar por jugar o para jugar para ganar. Es una posición muy diferente. Y uno al interior tiene que saber dónde se diferencia de todos los otros. Y ahí es muy importante tener la actitud en todas las conversaciones. Y muchas veces nosotros nos hemos ganado negocios porque en el proceso de negociación nosotros nos paramos y decimos no podemos movernos a partir de ahí. Pero el nivel de servicio que nosotros le vamos a dar con los colaboradores nuestros, nadie se lo va a dar en el mercado. Y honramos y cumplimos porque tenemos muy claro nuestro propósito superior. Y como todo en la vida, también le digo a todos mis colaboradores, usted tiene que definir, ¿usted quiere ser víctima o usted quiere ser protagonista? Y uno en todo en la vida puede ser víctima o puede ser protagonista. Por más difícil que sea la situación. 30 de marzo me nombran a mí presidente de la organización Carvajal, el 1 de abril 19 plantas de operación, 17.000 empleos, todo paralizado. Y yo decía, a mí me han tocado crisis duras, pero todo paralizado. Y 17.000 familias por las cuales hay que responder. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí, con todo el equipo, ¿cómo vamos a empezar a operar? Teniendo algo muy claro. La salud de los colaboradores primero. Empiece a llamar a los bancos. Señores bancos, los créditos que tenemos, necesitamos cambiar las condiciones, no vamos a poder pagarles. Yo necesito proteger todos los empleos. Entonces, por más difícil que sea una situación, la actitud hace la diferencia. No se olviden de esa frase. La actitud de una gacela cuando está saliendo el sol y hay que salir a cazar. ¿Cuál es la cuarta? Muy bien, ustedes están en sus carreras y hay algo muy importante que también lo he podido yo aprender y aplicar. Y es traten de volverse expertos en un tema. Pueden aprender muchas cosas, pero traten de volverse expertos en un tema. Vuélvanse obsesivos en estudiar más que otros, en dedicarle más tiempo a algo que obviamente les nazca, que se identifique con ese propósito personal, pero que ustedes se vuelvan el referente, porque cuando eso empieza a suceder, la seguridad personal que ustedes empiezan a adquirir es increíble y se les abre un mundo enorme. Ustedes tienen una gran ventaja. En sus celulares o en su computador o aquí en la universidad tienen acceso a la misma información que tiene el mundo entero. A nosotros no nos tocó. Yo les digo, muy buena parte de lo que yo estudio lo saco de YouTube. No pago un peso y me encuentro información valiosísima, valiosísima. Entonces, traten de volverse expertos. No significa que tienen que hacerlo hoy y si todavía no saben en qué se quieren concentrar, tómense su tiempo. Ustedes tienen mucho por delante, pero el volverse expertos les permite a ustedes diferenciarse y tener unas capacidades
que les va a permitir crecer mucho, mucho en sus carreras propias. En la organización Carvajal tenemos historias de vida apasionantes. En este momento está asumiendo la gerencia general del negocio más grande que nosotros tenemos aquí en Colombia, una persona que estudió en un colegio público en Guacarí, empezó a trabajar en nuestra planta como auxiliar en Ginebra Valle, donde tenemos una planta de empaques, y después de 23 años de mucho estudio, de trabajo muy duro, le tocó trasladar su familia a México, donde nosotros tenemos una operación, le tocó trabajar muy duro, acaba de ser nombrado gerente general de la operación más grande de Carvajal Empaques en Colombia. Y eso lo hizo a punta de trabajo. Logró identificar su propósito personal y su propósito de vida con el propósito de la empresa, y lo traigo aquí. Va a decir que no fue fácil, pero que definitivamente valió la pena. Y hoy tiene unos retos enormes en la operación de Colombia. Entonces, traten de volverse expertos en un tema, que eso les puede marcar una diferencia muy grande. Esos eran los puntos que habíamos dicho que íbamos a cubrir, ¿o faltado alguno? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien, eso era lo que yo les quería... Sí. Muchas gracias. Ahora sí, yo creo que el mensaje de inspiración para muchos estudiantes, incluso uno como docente e investigador. Rápidamente, mi campo de pasión en investigación es empresas familiares. Mi pregunta será muy concreta, está en este momento en tercera generación, asume la presidencia. Había un lapso donde la presidencia es asumida por alguien fuera de la familia, y cuando hablamos en pasillos con algunos microempresarios, incluso emprendedores, dicen que la empresa familiar es muy compleja, pero tenemos una historia con Carvajal de más de 100 años que sigue siendo empresa familiar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la familia detrás de la empresa? Y por último ¿qué hace diferente a muchas empresas familiares que seguramente se quedaron en el camino, pero especialmente detrás que está la familia? Vamos con algunos números porque esa pregunta es muy importante. Nosotros estamos en la sexta generación, yo soy parte de la cuarta. Cuando uno se pone a estudiar la historia, y hay estudios muy muy buenos que yo estoy seguro que todos los conoces, es solo el 30% de las empresas logran pasar de segunda a tercera generación, el resto desaparece. Que si nosotros tenemos diferencias entre los 321 miembros de familia, 321 miembros de familia, ¿ustedes imaginan 321 personas opinando sobre qué hacer en la organización? Pues se puede enloquecer uno. Entonces, nosotros creo, y es la receta Carvajal, que no es la receta. El lunes estuve en Panamá dando una charla exactamente sobre lo que estás hablando, y había un grupo de familias muy, muy, muy grande. Yo les digo, la receta de Carvajal nos ha funcionado a nosotros y hemos aprendido y buscamos más progreso que perfección, porque el librito de lecciones aprendidas todos los días lo vamos llenando, pero tenemos una muralla china entre lo que es la empresa y lo que es el manejo de la familia. Yo estoy en la empresa, yo no me entero de nada de lo que pasa en la familia. Para eso hay un consejo de familia donde están representadas todas las ramas familiares, personas que representan a esas 312 ramas, están sentados allí y se reúnen todos los meses, 2 veces al mes, para tratar temas de familia. Y hay algo que para nosotros es como la Constitución, porque ahí están las reglas de juego de la familia. Y nosotros cumplimos, no hay nada legal. Nosotros, para honrar el legado, cumplimos con todo lo que dice ahí.
pero es muy importante separar los dos. Generalmente los problemas se dan cuando uno mezcla la empresa con la familia, y entonces cuando esas diferencias se empiezan a cruzar, ahí es donde se empiezan a ver afectada la empresa. Yo conozco casos de empresas muy exitosas. Arrancan dos hermanos, nosotros somos hermanos, listo, arrancamos 50-50, durante 30 años la empresa disparada, nosotros nos entendimos muy bien, cuando teníamos una diferencia la solucionábamos. Te casás, tenés hijos, yo me caso, tengo hijos, faltamos alguno de los dos, falto yo, y de repente mis hijas, entonces empiezan a cuestionar de por qué tus hijas tienen cargos y por qué estás manejando la empresa y yo no estoy de acuerdo. Esas diferencias se empiezan a escuchar en los clientes, en los proveedores y en los bancos. Se empieza a volver público el problema y la empresa desaparece. Hay muchas historias que cuando uno no sabe separar los dos temas, empiezan a darse los problemas que llevan a que no logre uno diferenciar el uno del otro. ¿Qué tenemos aquí en la empresa? Yo tengo una junta directiva a la cual le reporto. Uno podría decir, entonces deben ser todos de la familia. No. De 9 directores, 5 son completamente independientes. Eso le da mucha transparencia y son personas que han trabajado 34, 40, 50 años por fuera, muy experimentadas, y le da mucha tranquilidad a todos los grupos de interés de que las decisiones que se están tomando ahí son las mejores decisiones para todos ellos y no solo beneficiando a uno. Y creo que eso también nos ha ayudado mucho. Pero un poquito sobre la historia, y es en el 2008 hay un proceso de sucesión. Habían 2 miembros de familia que estaban como candidatos. Se decide entonces abrir el proceso a externos también, porque lo que quería la junta directiva era seleccionar el mejor, independientemente de si fuera familia o no. Y eso todo se hace con unas firmas especializadas en eso. Y se decidió que el mejor venía de la calle, era externo. 5 años después, el mismo proceso. Igual se decide que un no miembro de familia, egresado de la Universidad del Valle, quedó presidente, el señor Bernardo Quintero Balcázar. Y en el 2020, el 30 de marzo, como les contaba, asumí yo la presidencia. Yo ya llevo 20 años trabajando en la organización. Entonces, la respuesta corta es tener una muralla china muy alta y que uno no logre por ningún lado saltarse, y separar lo que es el manejo de la empresa de lo que es el manejo de familia. Porque diferencias en la familia las tenemos todos los días. Para no retrasarte, qué pena, tengo 2 preguntitas, y como joven, mientras uno más se va involucrando en el mundo financiero, etcétera, la deuda y el préstamo comienza a aparecer en la vida de uno, inevitablemente va a aparecer. La cuestión es, ya uno va adentrando y va sabiendo que el préstamo y la deuda es una herramienta realmente para alcanzar cierta capacidad financiera. En este caso, Carvajal hace deuda, hace préstamo. ¿Cómo usa el préstamo para que realmente tenga un beneficio, un rendimiento? Y tengo otra preguntita que ya es a vos, en los momentos críticos, de situaciones críticas, ya no solamente de la empresa, sino vos ya como persona, empresario, inversionista, como, ¿a dónde vas vos? ¿Cuál es la forma en la que, ya con tu experiencia, con el tiempo, con todo lo que vos has llevado, cómo a nosotros los jóvenes nos puedes decir, bueno, ciertas cosas van a poder suceder? Por ejemplo, yo hago esto en situaciones críticas, ¿me sirve esto? ¿Estas son las referencias que yo tengo? Buenísimas las 2 preguntas. La primera es, nosotros no somos banco, nosotros no prestamos plata, pero pues obviamente hoy nosotros
accedemos a recursos de los bancos, trabajamos con 6, 7, 8 bancos, y eso hace parte de, cuando yo les digo reinvertimos, es parte con esos recursos propios más recursos de entidades financieras, pero nosotros no estamos, digamos, no prestamos plata. Entonces, digamos, una porción, muy buenas preguntas, una porción es el capital de trabajo. El capital de trabajo es poder pagarle a proveedores, las materias primas, y eso es algo que está rotando todos los meses. Y ya te doy la palabra. Y lo otro es que permanentemente estamos evaluando proyectos a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van al sur de Cali, se encuentran algo que dice Zona América. Zona América es una zona franca de servicios que nosotros tenemos con unos uruguayos. El proyecto, como inicialmente se planteó pre-pandemia, es soñar con 17 edificios llenos de gente, generando mucho empleo. Tenemos un edificio completamente lleno y estamos construyendo ese segundo edificio. Para el primer edificio, señores Bancolombia, tenemos este proyecto, les interesa financiarnos y estos son los números. Segundo edificio, señores Banco Occidente, nos interesa. Y así sucesivamente, y a medida que el edificio se termina, se llena y se pobla de inquilinos, con eso se va pagando, digamos, el crédito. Y esos son los ejemplos. Ahorita en México, en Puebla, en la ciudad de Puebla, estamos montando una planta. Vamos a un banco local, decimos, este es el proyecto que nosotros tenemos, y los números, por eso es que es tan importante que ustedes estén en este programa, los números nos dan que en tantos años este proyecto se paga. Con eso el banco evalúa el proyecto y dice, ¿sabe qué? Yo le presto. Y hay ocasiones que el banco nos ha dicho, no le presto. Entonces, pues ahí es donde uno dice, listo, lo dejamos en stand-by. Te voy a responder la segunda pregunta y ya te doy la palabra. Generalmente lo que yo hago en situaciones muy complejas es que, si bien uno busca tratar de definir y decidir muy rápido, cito a mi grupo directo, les digo, tenemos esta situación, quiero escucharlos a cada uno de ustedes, primer punto. Y ahí, generalmente, dependiendo de la situación, me gusta dormir un día. Esperamos que el problema lo deje a uno dormir, a veces no lo deja dormir, y después uno dice, bueno, ya con mente un poquito fresca, con cabeza fría, me trato como de alejar un poco del problema. En algunas ocasiones vuelvo y lo cito, pero sí trato de que algo que use una palabra que permanentemente me repito, y es no procrastinar. ¿Procrastinar qué significa? Suena como raro, y es, uno sabe que tiene el problema, sabe que tiene el problema y no decide. No, eso está prohibido en la organización Carvajal. Nosotros tenemos y nos equivocamos. No pasa nada si nos equivocamos. Lo importante es sacar el pie del barro y seguir caminando. Pero generalmente busco a mi equipo de confianza. Sí, doctor Carvajal, queremos agradecerle su charla inspiradora. Usted hablaba de un egresado nuestro que ocupó un cargo importante en su organización empresarial. Me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de nuestros estudiantes, porque estoy seguro que hay en su organización estudiantes nuestros de la Universidad del Valle laborando, y también de egresados, en la parte laboral y en la parte humana. Muy buena pregunta, y creo que Lady es un ejemplo, y aquí la podemos poner a que hable, porque yo no voy a hablar por Lady. Muchas gracias, doctor Pedro Felipe. Bueno, yo estoy en proceso de grado acá en la Universidad del Valle de Contaduría Pública, y estoy en la organización Carvajal desde el día 20 de mayo del año 2015. Pues llevo un proceso, digamos que todo es un proceso, siempre considero así. Empecé en Carvajal Servicios, allí conocí, pues digamos, todos los procesos contables, y en este momento estoy atendiendo directamente a la familia Carvajal. Entonces,
pues me siento en ese momento muy orgullosa y pienso que es una empresa que, como el doctor Felipe lo dice, nos permite, o sea, nos permite llevar nuestro propósito de vida con la organización. Entonces, muchas gracias. Creo que esta es la última pregunta porque me están esperando por allá por Tecnocentro. Debido a que nosotros ya somos finanzas y banca, entonces tenemos que tener en cuenta el tema de los números, ¿cierto? Te quería preguntar en dos partes, ¿desde hace cuánto la empresa se convirtió en emisor del mercado de valores y cómo eso impactó en la compañía? Pero muy estudioso, ¿cómo que, ¿y de dónde sacaste esa información? Muy bueno, entonces aquí lo voy a conectar con una pregunta tuya. En el 2011 nosotros salimos a hacer una adquisición en México y no teníamos la platica para hacer esa adquisición. ¿Qué hicimos nosotros? Decidimos vender parte de la empresa de empaques para poder financiar esa adquisición. Yo puedo salir a buscar una deuda al banco que me permite a mí repagar, o yo puedo salir a vender una participación de mi empresa. Hay cosas que uno dice, sabe que yo no voy a ceder el control, yo no voy a ceder más del 50%. Salimos y la valoración nos daba que teníamos que salir a vender el 34% de la empresa. Salimos, vendimos eso al mercado público. Cualquiera de ustedes hubiera podido decir, yo quiero invertir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pesos porque a mí me gusta esa empresa. Ah, el señor invirtió, el señor Edilberto invirtió. No se imaginan lo intenso que es este señor llamándome todos los días. ¿Qué voy? ¿Mi plata qué? Sí. Y entonces, en ese momento, salimos a hacer la adquisición. Y de esa forma, en el 2011, fue que logramos adquirir la operación de México, que hoy es una operación muy importante. Muchos estudiantes, porque yo hablaba del caso de Bernardo Quintero, que fue presidente, hablaba del ejemplo de Lady, pero por ejemplo el señor Montaño ha tenido muchos estudiantes que han sido parte de la organización Carvajal. Me da mucha pena con ustedes, a mí me gustaría quedarme conversando muchas horas. Para mí ha sido de nuevo un honor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias.